Quiero que me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 24 al 27. Hechos de los Apóstoles, versículos 24 al 27. Y el tema que estaremos compartiendo hoy es nuestro glorioso Creador y sustentador. Nuestro glorioso Creador y sustentador. Así que vayamos a Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 27. Que son los versículos que vamos a estar exponiendo el día de hoy para continuar nuestra serie sobre los atributos de Dios. Así que dice así la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Te pedimos hoy, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy ilumines nuestros corazones con estas verdades maravillosas sobre nuestro glorioso Creador y sustentador. Que hoy nuestros corazones caigan rendidos en adoración, humillados delante de ti, y que aquellas personas que aún no te conocen puedan llegar a los pies del Calvario en el poder del Evangelio que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es realmente Cristo Jesús? ¿Qué nos dice la Escritura sobre la identidad y la persona de Cristo Jesús? Como pastor he aprendido, y como cristiano, que la gran mayoría de nuestros problemas, las carencias de nuestro corazón, están estrechamente ligadas con el conocimiento que tengamos de Dios. Estoy convencido y de acuerdo con los apóstoles y con la palabra de Dios cuando dicen que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Cuando escuchamos los diferentes círculos evangélicos carismáticos, normalmente siempre suelen enseñarnos que tenemos un propósito en la vida, que tú tienes un propósito en este mundo, que Dios tiene cosas grandes para ti, que Dios tiene cosas especiales para ti. Y aunque mucho lo que están diciendo pueda ser cierto, lamentablemente lo utilizan para hacerse ricos a expensas de la fe y para vender un evangelio corrupto y un evangelio anatema, haciéndole creer a la gente que ese propósito es tener bienes de este mundo porque somos hijos de Dios. Y realmente ese evangelio no puede estar más alejado de la verdad. Si tenemos un propósito,
Si fuimos creados con un propósito. Si hay un creador, que es una de las grandes preguntas de la ciencia hoy. Los filósofos debaten sobre este tema. El propósito del hombre, el propósito de la existencia humana. Y la verdad es que la humanidad ha estado buscando su propósito desde el día de su creación. Y han hecho una lucha intensa para poder encontrar la felicidad y la paz en la vida de cada una de las personas que ha pisado o pisa este planeta. Will Smith hizo una película sobre eso, En búsqueda de la felicidad. Y la película nos muestra que lamentablemente, para la visión de Hollywood, para la visión de este mundo, la felicidad es tener un buen trabajo donde usted gane mucho dinero. Y eso es lo que muchas iglesias quieren vender a los cristianos. Y por eso piden ofrendas exuberantes, por eso los obligan a diezmar, y por eso los hacen pactar, y por eso les prometen el cielo y la tierra económicos. Porque creen que ahí está la verdadera felicidad. Pero la Escritura no nos enseña eso. Nuestro glorioso Dios, creador y sustentador, sí nos creó con un propósito. Pero ese propósito no es acumular riquezas. Ese propósito no es ser reconocido en la sociedad. Ese propósito no es casarse y tener muchos hijos o tener una familia. Ese propósito es vivir para su gloria eterna. Pero si no entendemos que este mundo tiene un Dios, y si no entendemos que ese Dios es nuestro creador y sustentador, entonces no vamos a entender el propósito de nuestra vida. Y es por eso que el día de hoy vamos a tocar 3 temas fundamentales para poder comprender cuál es el propósito de nuestra vida. Y lo que estaremos estudiando hoy, primeramente, es que Cristo Jesús es nuestro glorioso creador. Cristo Jesús es nuestro glorioso creador. El segundo tema que estaremos viendo es que Cristo Jesús es nuestro glorioso sustentador. Y por último, Cristo Jesús y su glorioso propósito para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. Pero antes de ir a los pasajes, quiero darles un poco de contexto de la carta de Hechos o del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el primer volumen que tenemos de la cronología de los comienzos de la iglesia cristiana. Es un libro que nos narra el principio de la iglesia y la expansión de la iglesia. Y toda la historia de Hechos de los Apóstoles se desarrolla en un periodo aproximado de 30 años, en los cuales su autor selecciona los momentos claves y los personajes claves para cumplir con el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, el propósito del libro es mostrar cómo la obra del Evangelio continúa y comenzó creciendo a través de Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. El libro comienza con la ascensión de Cristo. Y es como un recordatorio, es como un himno, es como una base para decir: el Cristo entronado
continúa la obra que comenzó en sus evangelios a través del Espíritu Santo. Y es por eso que muchas personas han sugerido que el libro debería llamarse Hechos de Jesucristo y de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es predominante, es el personaje predominante en toda la obra de Hechos de los Apóstoles, y aparece nombrado más de 50 veces en todo el libro. Así que prácticamente Hechos de los Apóstoles tiene como objetivo mostrar la difusión del cristianismo en el poder del Espíritu Santo a través del mundo romano. El autor del libro es Lucas, el que escribió el Evangelio. Y Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de un solo tomo. Es la segunda parte o el segundo capítulo de un libro. Y el primer libro es el Evangelio de Lucas. Y Hechos es la continuación. Por eso si usted mira el final de Lucas, termina con la ascensión de Cristo. Y si usted mira el principio de Hechos, comienza con la ascensión de Cristo. Así que Lucas en el Evangelio comienza a narrar lo que Jesucristo hizo cuando estuvo con nosotros. Y luego Hechos de los Apóstoles es lo que Jesucristo continuó haciendo sentado desde su trono. Así que para entender Hechos es bueno estudiar y entender el Evangelio de Lucas. Y el libro prácticamente se divide en 3 bloques muy sencillos. Primeramente, cómo el Evangelio comienza a crecer en Jerusalén. La segunda parte es cómo el Evangelio llega a Judea y a Samaria. Y luego cómo el Evangelio llega al resto del mundo. Esos son los 3 bloques principales de Hechos. Y lo increíble es que se cumple con lo que Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1:8. Así que acompáñenme a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y miren lo que dice la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso que Jesucristo dijo en Hechos 1:8 es la división del libro. Trata de la historia del Evangelio en Jerusalén, trata de la historia del Evangelio en Judea y en Samaria, y trata de la historia del Evangelio en el resto del mundo. Pero si vamos a hablar un poco del contexto de nuestro pasaje, ¿por qué acabamos de leer lo que acabamos de leer o qué está pasando? Entonces tenemos que recordar que en este momento Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero de 3 que llevó a cabo. Y lo que pasa antes de aquí, porque ahora vamos a ver que Pablo está en Atenas, es que Pablo estaba predicando el Evangelio en Berea, que es una ciudad que se encuentra muy al norte de Atenas. Y predicando el Evangelio en Berea, decía la Escritura que los de Berea escudriñaban la Escritura para ver si todo lo que Pablo decía era verdad. Pero Pablo había tenido un problema en una ciudad antes de Berea, Tesalónica. Y si ustedes recuerdan la historia, es cuando Pablo va caminando y se aparece una mujer con un espíritu de adivinación. Y esa mujer trabajaba para un grupo de hombres que con ella, sus adivinaciones, ellos estaban haciendo ricos. Entonces la mujer comenzaba a decir que Pablo venía de Dios, que era un siervo de Dios, y en un momento Pablo se molesta y le dice a esa mujer, a ese demonio, que saliera de ella. Entonces los hombres perdieron su negocio, ya no había más espíritu de adivinación, y comienzan a difamar a Pablo y a Silas
ante las autoridades de Tesalónica y terminan presos. Hasta los azotan, los sueltan, pero se vienen para Berea. Cuando están predicando en Berea, esa misma gente de Tesalónica se dio cuenta que Pablo estaba en Berea y bajaron a Berea para perseguir al apóstol. Y ahí es donde nos vamos a encontrar. Pablo sale de Berea, deja a Timoteo y a Silas en Berea, que eran sus compañeros del segundo viaje misionero, y él llega a Atenas. Aquí es donde estamos. Estamos en Atenas. Ahora, Atenas es la capital de Grecia y se le conoce como la capital de la erudición y del arte griego. La capital de las grandes mentes. La capital del arte y la filosofía. Es una ciudad totalmente entregada a la idolatría. Y la gente de esa ciudad, en este pos del conocimiento, siempre está buscando temas nuevos que hablar. Y la gente se reunía en las plazas o en los aerópagos para discutir de filosofía, o si alguien traía un nuevo tema que conversar, porque les encantaba nutrirse la mente de diferentes cosas. Y estos son datos importantes que hay que entender para lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, hay dos grupos predominantes de filósofos en Atenas: los estoicos y los epicureos. Y estos dos hombres comenzaron a escuchar a Pablo predicar sobre un tema nuevo que nunca habían escuchado: el Evangelio de Cristo Jesús. Lo escucharon hablar del Dios verdadero y Señor y Salvador, y entonces estos dos filósofos, tanto los epicureos como los estoicos, invitan a Pablo al aerópago para escuchar por curiosidad lo que él tenía que enseñar. Ahora, ¿qué es lo que creían los epicúreos? Bueno, ellos creían que el objetivo de la vida debía ser experimentar los placeres en la carne. Que el clímax de la felicidad era la paz mental. En otras palabras, para ellos la experiencia era más importante que la verdad. Y para los estoicos, ellos creían que sí había un ser supremo y que tenía muchos dioses a su servicio, pero que este ser supremo se encontraba en la naturaleza, se encontraba en los árboles, se encontraba en el río y en los seres vivientes. Eso se llama panteísmo. Así que ambas filosofías griegas tienen dos conceptos muy equivocados de quién es Dios. Y estos hombres están invitando a Pablo a predicar. Quieren escucharlo por curiosidad. Y aquí es entonces donde llegamos a nuestros pasajes. De hecho, acompáñenme y leamos a partir del 16. Dice así la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrarero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo se puso en pie en medio del areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también algún altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Ahora sí, vamos al primer punto. Cristo, nuestro glorioso Creador. Y estaremos viendo el versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esta es una de las verdades fundamentales de la Escritura. Todo existe por causa de Él. Él es la causa de todo, es el hacedor de todo, y nadie puede tener ese título de creador. Y así comienza Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer versículo de la Biblia, Dios se está revelando a la humanidad como su único creador. Esta es la base de la fe cristiana. Hay un Dios y ese Dios es nuestro creador. Génesis 1:27 dice más adelante: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el fundamento de la fe cristiana. Y Pablo está delante de un montón de hombres que creen que hay un montón de dioses, de fuerzas impersonales, que Dios es un árbol, que Dios es el nuestro. Y Pablo viene a decir: un momento, aquí hay una estatua que dice al Dios no conocido. Pues yo vengo a hablarles de ese Dios. Y ese Dios no conocido es el único Dios verdadero y es el creador del universo. Si como cristianos no creemos esta verdad tan explícita en la Biblia, toda nuestra fe y lo que leamos en la Biblia y lo que estudiemos en la Biblia caerá como un castillo de naipes. Debo comenzar con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pablo lo que está haciendo es atacando directamente las filosofías griegas de ese momento. Es un ataque a la idolatría de Atenas. No crean que hay muchos dioses, solo hay uno, y es el creador del universo. Los griegos en su mayoría creían que había un ser supremo, el iniciador de la vida y la existencia. Y ese ser supremo le llamaban Logos. Así que no es casualidad que cuando Juan escribe su evangelio en el primer capítulo, él comienza hablando del verbo. Y en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Saben cómo se traduce esa palabra verbo en griego? Logos. Así que Juan prácticamente lo que le está diciendo a la cultura griega es que si hay un logos, si hay un ser supremo. Y ahora vamos a ver más adelante que ese ser supremo es Cristo Jesús. Así que Pablo es enfático en sus primeras palabras de su discurso ante la filosofía ateniense. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Es como lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Así que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Solo existe un Dios que hizo los cielos de los cielos, todas las estrellas, la tierra y todo lo que en ella mora. Él ha creado todo con su poder, con su sabiduría, ordenó el mundo, ha extendido los cielos. Él es nuestro bendito creador. Amén. El Dios que hizo el mundo. Esta enseñanza contradecía del todo a los epicureos, que creían en que la materia era eterna y por ende no había una existencia de un agente creador. Y también los estoicos, como eran panteístas, creían que Dios estaba en todo. Y Pablo simplemente comienza su discurso con la verdad más fundamental de la vida humana. Hay un Dios, y ese Dios es nuestro creador. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu abrazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Queridos hermanos y amigos, no fue el Big Bang, no fueron los ovnis, no fue ninguna casualidad cósmica, no fueron los dioses griegos, ni fueron los dioses hindúes. El creador de este universo, único Señor y soberano, es el Dios que se ha revelado en la creación y se ha revelado en las Escrituras. Y ese Dios es nuestro Dios verdadero. Es por eso que Pablo le otorga el título de Señor. El Señor, él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, siendo Kyrios. Esa palabra Señor, Kyrios, es fundamental para entender lo que Jesucristo y Dios son. Habla de supremacía, habla de soberanía, habla de control, habla de gobierno y habla de dueño. Para Pablo, la palabra Kyrios es sinónimo de Dios. Es lo mismo. Es un título único y exclusivo de nuestro Creador. Es por eso que en la grandeza y la majestad de nuestro Señor, como Creador y Señor del cielo y la tierra, Pablo afirma, contrario a los dioses atenienses que moran en sus templos, que Dios no puede ser contenido en un templo hecho por manos humanas. Es irracional, es ilógico creer que Dios está limitado a un templo o a una pared si Él mismo es el creador y el Señor de todo. Es por eso que Él dice en la segunda parte: y no habita en templos hechos por manos humanas. Si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿cómo Él podría morar en un templo hecho por hombres? En la teología de Pablo, simplemente esto es imposible. Ahora, el punto que estamos tratando en el título de esta sección es: Cristo, nuestro glorioso Creador. Y aquí es donde se comienza a poner mejor. El Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario para salvar al pueblo de sus pecados, el Hijo de Dios que nació a través de una virgen y nació en un pesebre, ese mismo Jesús que fue azotado y crucificado,
el pastor de sus ovejas, el amigo fiel, no es más ni menos que el creador glorioso y supremo de este universo. Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y alguien puede decirme un momento, pastor, ahí no dice que es Jesucristo, ahí dice que el Verbo. Bueno, si usted baja unos versículos más al 14, así que lo invito a que baje al 14, mira lo que dice Juan. Y aquel Verbo, que es el primero de los primeros 3 versículos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Luego el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, haciendo referencia a Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Qué maravillosa verdad. Nuestro Cristo no es únicamente el Hijo de Dios inmolado. Nuestro Cristo no es solamente el profeta de Dios. Nuestro Cristo no es solamente el sumo sacerdote de su pueblo. Nuestro Cristo no es solamente el pastor de sus ovejas. Cristo Jesús, queridos hermanos, es el Señor y Creador de todo lo que existe. Jesucristo es nuestro glorioso Creador. Amén. ¿Y cómo deberíamos responder ante esa verdad? Nuestra primera respuesta ante nuestro Dios como Creador debería ser la reverencia y la humildad. Reverenciarnos a Dios en la medida en que reconocemos su exaltado lugar como Creador y Señor de todo. Y debemos tratarlo con el más grande respeto y asombro. Nos humillamos ante Él en la medida que reconocemos que Él es creador y nosotros somos criaturas. Su posesión, creados para su gloria y placer. Cuando los hombres y la iglesia entiende correctamente estas verdades acerca de la creación, vamos a tener gente en reverencia, en temblor y en dependencia de su único creador. Y así es como debemos vivir nuestra vida cristiana, en reverencia y humildad y en dependencia de Él. Pero lo que es más increíble para mí es que es nuestro buen pastor, es nuestro Salvador. No es cualquier hombre, es el glorioso Dios, creador de este universo. Amén. Pero Pablo no quiere dejar ahí su mensaje, quiere ir más allá. Así que en los versículos del 25 al 26, mira lo que dice: ni es honrado por manos de hombres como se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Y no solo les da vida y aliento, ¿y qué más dice? Y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cristo es nuestro glorioso sustentador. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Por supuesto. Mira la lógica del pensamiento de Pablo. Primeramente dice que solo hay un Dios verdadero, que es el creador de todo lo que existe. Y en la cultura ateniense sus ídolos eran ídolos limitados.
llenos de deficiencias y defectos, dependientes de sus adoraciones, dependientes de un templo. Y Pablo simplemente dice: nuestro Dios verdadero, al Dios desconocido que ustedes tienen en su santuario, no necesita manos de hombres que le honren. ¿Cómo puede necesitarlas si es el creador de todo lo que existe? Y ese es el punto de Pablo en este pasaje, cuando él dice la palabra honrado. Ni es honrado. Esa palabra honrado quiere decir servir. Servir a las necesidades de alguien. Entonces Pablo lo que está diciendo es cómo el Dios y Señor de los cielos y la tierra necesita de su propia creación para que le sirvan por sus necesidades. Al eterno, al que siempre ha existido, al que siempre será, al todo glorioso, al Dios perfecto. Cuán insensatos somos al creer que Dios nos necesita. Y cuán honrados deberíamos sentirnos que nos permita participar de la obra de su reino. Pues es Él quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Pablo no solo está diciendo que nuestro Dios es el único creador del universo, sino también que Él es el sustentador. ¿Sabes lo que eso significa? Te lo voy a explicar si no sabes. Que si Dios se alejara de su creación, aún por un momento, todo desaparecería. Cada movimiento, cada respiración que has hecho desde que has llegado hoy a esta iglesia, desde que te levantaste y hasta el día de hoy, es porque Él así lo ha querido. Desde el más poderoso arcángel hasta el gusano más pequeño vive en una absoluta dependencia de Dios. Es Dios quien en su misericordia nos ha concedido la vida y el cuidado de nuestro espíritu. Toda la creación espera la providencia de su creador. Él es quien abre su mano para que la creación se sacie. Y si Él se escondiere, el rostro de la creación se turbaría. Eso es lo que quiere decir el sustentador. Él ha sido antes de todas las cosas y todo subsiste por Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada cosa que tienes en tu vida, tu propia vida, se la debes a Él. No te creó y te dejó al jarengue. Te creó y te sustenta. Isaías 42:5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Ponte a pensar por cada ser humano que existe en este planeta. Piensa por un momento en todas las aves de los cielos. Piensa por un momento en todos los peces del mar. Piensa por un momento en todos los animales salvajes que corren en las praderas y las sabanas de África. Piensa en tus hijos. Todo ser viviente, toda estrella, todo planeta, todo el universo se sostiene en el poder de nuestro glorioso Creador. Y Pablo afirma en el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres.
Otra vez volviéndonos al principio, a Génesis. Cuando Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 7 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego en Génesis 3:20 él dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Dios es nuestro hacedor, no nosotros mismos. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero, somos la obra de sus manos. Todos los hombres son igual ante los ojos de Dios, porque todos venimos del mismo linaje, provenimos de Adán y Eva. Esto era un golpe al orgullo nacional griego, que creían que cualquier persona que no fuera griega era un bárbaro. Y era lo mismo que creía el pueblo judío, que si usted no era judío, simplemente era un gentil, estaba perdido y era basura. Pero para Dios no hay excepción de personas, porque todos venimos del mismo hombre, y ese hombre es Adán. Pero no solo Dios es el sustentador de la vida, no solo Dios es el creador de la raza humana, sino que Dios es soberano sobre su creación. Y eso es lo que quiere decir Pablo en la segunda parte del versículo 26, cuando él dice: para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esas palabras? Que Dios ha determinado cada periodo de la historia de la humanidad. El Dios que ha puesto las fronteras del territorio de los hombres. Es Dios que ha controlado el ascenso y la caída de las naciones, y ha establecido una identidad racial y geográfica para el ser humano. Así de grandioso y maravilloso es nuestro Creador y sustentador. Pero por más que quiera seguir hablando de todo esto, tengo que llevarlos al punto de esta sección. El punto al que quiero llegar es que Cristo no solamente es nuestro glorioso Creador, sino también nuestro glorioso, soberano sustentador. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y ponga atención, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pero la parte que quiero enfocarme es que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Ayer en una reunión que tuve de jóvenes les preguntaba, ¿cómo creen ustedes que Dios creó la tierra? Y alguien respondió, con sus manos. Bueno, tal vez su respuesta no suena tan ilógica cuando pensamos que el hombre necesita de sus manos para crear. Si vamos a construir una casa, necesitamos de nuestras manos. Si vamos a construir un edificio, necesitamos de nuestras manos. Si vamos a construir una iglesia, necesitamos de nuestras manos. Si vamos a construir un automóvil, necesitamos de nuestras manos. Así que el muchacho que respondió eso, estaba pensando con su lógica. El punto es que nuestro Creador no tiene lógica. En el sentido de que Él es incomprensible. Porque lo que está diciendo este pasaje es lo mismo que Él pone en evidencia en el primer capítulo de Génesis. Y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios dijo que todas las aguas se juntaran para que formasen los mares, y las aguas se juntaron y se formó los mares. Y formó los cielos y las estrellas, el sol y la luna. ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto? No lo hizo con sus manos, lo hizo con el poder de su palabra. Es la misma palabra de Dios que trae vida a los muertos espirituales, y es la misma palabra en el Evangelio que tiene el poder absoluto para salvar a los perdidos. Es esa misma palabra. Es por eso que yo predico la palabra de Dios, porque tiene poder. Esta misma palabra que yo les estoy hablando hoy es la misma palabra que creó el universo. Y es la misma palabra que nos sostiene a usted y a mí el día de hoy. ¿Cómo podemos no adorar a nuestro Creador y sustentador? No se puede medir la deuda que tenemos con Él. No existiría nada si Dios no hubiese hablado. Si Él se alejara de su creación y no la sostuviera, todo esto sería un caos y destrucción. Sin Dios, las constelaciones y los planetas no tendrían dirección. Los mares se pasarían sus límites, se hundirían en la tierra si la mano de Dios no los refrena. ¿Cómo no podemos adorarle? No estaríamos equivocados en decir que el propósito principal de la creación es simplemente adorar el nombre de nuestro glorioso Creador y sustentador. La adoración a Dios es nuestro más alto privilegio y nuestra más grande responsabilidad. Cuando le adoramos, estamos cumpliendo con el propósito de nuestra existencia. Y eso nos lleva al último y tercer punto. Cristo y su glorioso propósito. Después de que Pablo es invitado al Areópago y va a finalizar su mensaje, después de haber dicho que existe un Dios que ellos no conocen, pero que tienen ahí una estatua de Él, es el Dios creador del cielo y de la tierra, es el Dios sustentador de sus vidas, de la de sus hijos y la de su familia y de toda la nación ateniense. Que todos los seres humanos venimos de un mismo linaje, de Adán. Y que el propósito de esta creación es el versículo que vamos a leer a continuación. Versículo 27. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, para que busquemos a Dios. Este es el fin máximo de nuestra existencia.
Este es el propósito de tu vida. Esta es la razón por la que Dios se ha revelado como creador y sustentador de la vida. En otras palabras, Dios creó al hombre para que lo adorara, pero el hombre desde el principio lo ha negado y no le ha agradecido. Y eso es lo que Pablo argumenta en el libro de Romanos. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que pongas atención, especialmente si no eres cristiano el día de hoy. La razón por la que tú no glorificas a Dios, la razón por que tú no le agradeces a Dios, es porque eres un orgulloso y prepotente en tu razonamiento. Y tu necio corazón está entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe qué es para mí tan terrible? El montón de gente que viene a la iglesia, oye de este Dios, ha escuchado que es el creador y no vive para su gloria. ¡Qué terrible! Esa persona es una orgullosa. Esa persona es un necio. Esa persona está entenebrecida. Y por eso es que el apóstol dice lo siguiente, vean lo que dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Pablo espera que aún la gente enceguecida en su pecado puedan a tientas buscar a su hacedor, de la misma manera que un ciego busca el rostro de su amigo para tocarlo y conocerlo. Sin importar nuestra condición caída, el deber del hombre es buscar a su creador. Y es por eso que él dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, aunque los estoicos afirmaban que Dios es una forma impersonal y que Dios está en todas partes porque Él es parte del universo que nos rodea, el apóstol dice que Dios es personal y que cada ser humano es responsable de buscarle personalmente. Tú no vas a ir al cielo porque tus papás son cristianos. Tú no vas a ir al cielo porque tu abuela es cristiana. Tú vas a ir al cielo el día que entiendas que Dios quiere una relación personal contigo a través de Cristo Jesús. Y que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y que sin Cristo Jesús no hay salvación. Cada hombre un día tendrá que estar delante de su Creador, delante de su sustentador, y le tendrá que rendir cuentas de su vida, de su orgullo y su necedad. Ahora, hay que reconocer que hay un gran problema. Que el hombre caído no quiere ni puede buscar a Dios. Eso es lo que dice Romanos 3, del 10 al 11. Acompáñenme a Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice así la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia afirma que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces aquí la gran pregunta es: pastor, usted habló muy bonito de que Dios es el creador, habló muy bonito que es el sustentador,
Y habla muy bonito que nuestro propósito es buscarlo, pero al mismo tiempo usted está diciendo que no podemos. Hermanos, y aquí es donde entra nuestro glorioso Creador, aquí es donde entra nuestro glorioso sustentador y nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Acompáñenme a Juan, capítulo 3, del 16 al 18. Juan, capítulo 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No podemos volver a nuestro Creador, no podemos volver a nuestro sustentador, no podremos cumplir el propósito de nuestra vida si antes no llegamos a Cristo Jesús. Es increíble pensar y siempre me parte el corazón cuando pienso que el creador y sustentador del universo no estimó el ser igual a Dios para dejarlo todo desde su trono y venir a morir por hombres y mujeres pecadores como usted y como yo. ¿Te das cuenta por qué estos mensajes son tan importantes? Porque si no, tú no entiendes que ese Cristo que se hizo hombre para dar su vida por nosotros es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno, es el Dios autosuficiente, es el Dios preexistente, es el Dios omnisciente, es el Dios omnipresente, es el Dios creador, Señor, juez, soberano y sustentador. Nunca podrás entender el amor de Cristo Jesús en su glorioso evangelio. Cuando el Dios creador y sustentador está delante de sus acusadores, escuchando blasfemias contra Él, insultos, escupas, golpes, flagelaciones, la crucifixión, y cada persona ahí presente está respirando porque Él quiere. Y cada esas personas tiene su familia y tiene a sus hijos en la casa con salud porque al hombre que están matando quiere. Y sus casas y sus templos y su ciudad, todo era por Él. Si tú no entiendes quién es Cristo Jesús, nunca vas a entender su amor. Nunca vas a entender la cruz. No vas a entender el evangelio. Él no era un profeta. Él no era un buen samaritano. Él no era un hombre que se entregó como Gandhi. No era un hombre que se entregó como la Madre Teresa de Calcuta. Es el creador, Señor del universo, sustentador y soberano, que no escatimó el ser igual a Dios para despojarse y venir a morir a la cruz del Calvario por hombres miserables como usted y como yo. Es en Cristo Jesús que únicamente cumplimos nuestro propósito. Es en Cristo Jesús que únicamente nuestra vida tendrá sentido. Es en Cristo Jesús que únicamente estaremos completos porque Él es el todo y para todos. Es por eso que en los versículos posteriores, mira lo que dice Pablo en Hechos 17 del 30 al 31. Baja conmigo a los versículos 30 y 31 ahí mismo, en Hechos 17. Después de que Pablo les dice lo que les dice, continúa con su mensaje con las siguientes palabras. Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda. Ese imperativo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. El Evangelio no es una opción. El Evangelio no es un buen consejo. El Evangelio no es una sugerencia y nunca podemos presentarlo de esa manera. El Evangelio de Cristo Jesús es un mandato de su Creador a que los hombres se arrepientan para que tengan vida eterna. Pero es el mandamiento más hermoso, lleno de amor y misericordia y gracia que puede existir. Porque prácticamente lo que Dios quiere es que todo hombre huya de su propia ira. ¿Te has arrepentido? ¿Has obedecido el mandato de Dios de que te arrepientas? Porque de otra forma no podrás cumplir el propósito de tu vida y vivirás siempre en esa decadencia espiritual, en ese vacío en tu corazón, porque no entiendes y no quieres acatar el mandato de nuestro Dios de abrazar el Evangelio de Cristo Jesús. Este es el propósito de nuestro glorioso Salvador. Que podamos vivir en adoración con nuestro Creador. ¿Quién es Cristo Jesús? No es nada más y menos que nuestro Creador. Y debemos vivir en reverencia y en humildad ante esta verdad. ¿Quién es Cristo Jesús? Es nuestro glorioso sustentador. Y debemos vivir en adoración todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra más grande responsabilidad. Pero también Cristo Jesús es nuestro glorioso propósito y nuestro Salvador. Si tú has obedecido al mandato del Evangelio, quiero leerte estas palabras para terminar. Y fueron las palabras de mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté completo, y ponga atención, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres cumplir el gozo en tu vida?
¿Quieres cumplir verdaderamente el propósito de tu vida? Vive para la gloria de Cristo Jesús. No te separes de Él. Ten una relación con Él. Y esa relación únicamente puede venir a través de su evangelio si te arrepientes de corazón de todos tus pecados y crees en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador. Y de esa manera, nuestra vida tendrá sentido al lado de nuestro Creador y sustentador. Amén. Vamos a orar.